análisis doble masa, que también es una técnica para ver los errores que tiene la serie temporal. Y este diagrama masa se lo traza de la siguiente forma, ¿no? Dice que esta técnica consiste en seleccionar información de una o varias de las cuencas con datos que se consideren confiables. Es decir, nosotros sabemos que nuestra cuenca de estudio, donde estamos desarrollando el trabajo, carece de algunos datos. La serie temporal de repente es corta y dentro de esa serie hay unos datos inconsistentes, es decir, pueden faltar también datos, un montón de cosas. Entonces, nosotros debemos, para desarrollar nuestro trabajo, debemos alargar esa serie y completar los datos que nos faltan. Entonces, una de las técnicas es este diagrama masa. Y para eso lo que nosotros necesitamos es que de las cuencas vecinas a la nuestra, puede ser 1, 2, 3, nosotros obtengamos sus datos de esas cuencas, pero con la condición que esas cuencas deben tener similitud con la nuestra. Cuando hablamos de similitud entre cuencas, hablamos de una similitud, una geométrica. Hablamos de similitud de repente en pendientes, hablamos similitud en suelos, hablamos similitud en cobertura vegetal, porque no es lo mismo una cuenca con vegetación que una cuenca sin vegetación. Uno lo tiene clara ese punto que estoy comentando. La razón es simple. Una cuenca sin vegetación, se supone que una lluvia al caer va a producir una escorrentía con unas velocidades fuertes. Y en esas velocidades va a haber un arrastre sustancial de sólidos. Pero una cuenca con cobertura vegetal, se supone que no va a existir esas velocidades fuertes de la escorrentía y no va a haber mucho traslado de sólidos. Entonces, esas dos cuencas no son similares. ¿Ya? Una vez seleccionadas las cuencas de los alrededores, lo que nosotros hacemos es dibujar en las abscisas los acumulados de las cuencas que vamos a considerarlas como, digamos, base, y en la otra eje, nuestra cuenca, los datos de nuestra cuenca. Pero cuando grafiquemos las cuencas para decidir, los datos de las cuencas para decidir cuál de esas cuencas vecinas va a ser nuestra base, dijimos el día de ayer que teníamos que ver cuál es la cuenca que presenta menor cantidad de quiebres. Cuando la curva masa de las cuencas presenta la menor cantidad de quiebres, pues esa lo tomaremos como base. Y compararemos la nuestra contra la que hayamos elegido como base. Bien, acá tenemos también una gráfica donde vemos que las dos cuencas son similares. Ahora, ¿cuál de las dos lo considero como base? Pues simplemente la inferior, ¿verdad? Si bien es cierto, estas dos son muy, digamos, muy parecidas, porque tienen inclusive los mismos saltos. Acá hay 1, 2, 3 saltos. 1, 2, 3 saltos. Entonces, ¿pero por qué elijo yo la inferior? Porque se supone que es más homogénea, es menos parada su pendiente. Bien. Evaluación y cuantificación de salto. En este punto ya vamos a evaluar y cuantificar el salto, ¿no? Y vamos a verlo a través de verificar la consistencia en la media, es decir, la tendencia en la media. Y para evaluar esa consistencia en la media, hacemos una prueba estadística a los datos que tenemos con la TD-Student. Esta TD-Student, pues de ustedes ya me imagino conocen, han visto en estadística. No vamos a estar explicando lo que es ya parte de otro curso. Lo que nosotros simplemente vamos a hacer es
aplicar lo que nosotros ya hemos aprendido en cursos pasados, ¿no? Y esta t-de-Student, ustedes han visto, es una función, parece, de masa, y sirve para calcular probabilidades. Por lo general, nosotros vamos a calcular las probabilidades en la t-de-Student, pero de doble rama. A ver, la gráfica de la t-de-Student más o menos es como la gráfica de la normal, ¿no? Algo así. Y esto es el porcentaje de confiabilidad. Nosotros en hidrología, en ingeniería hidrológica, trabajamos con confiabilidades del 5%, pero como trabajamos en las dos ramas, más o menos la confiabilidad es de 2.5 a cada lado, ¿no? Eso ya, por sus conocimientos de estadística, ya lo conoce. Este es el 95% de confianza y acá tenemos el 2.5 y el 2.5. Y nosotros vamos a hacerle una prueba a los datos que nosotros tenemos. Vamos a ver la confiabilidad, la consistencia que tiene, aplicando la prueba estadística t-de-Student. Sería bueno que si no recuerdan esto, pues lo revisen en su curso ya de estadística que han llevado, para que no se les vuelva un poco complicado, porque lo que nosotros hacemos es simplemente Voy a... aplicar. ¿Sí? No da su máquina el niño. Estoy queriendo mover esas delimitaciones. Se mueve puta lento. Hay más de 1000 puntos que tengo que mover. Yo tengo Este, día, ¿no? Mañana. Jefferson, Sí, ingeniero. sería bueno que apagues tu micro y hagas una modulación del lenguaje. Sí, ingeniero, disculpa. Bien, como les repito, lo que vamos a hacer es una evaluación de la consistencia en la media, haciéndole pues una prueba estadística de t-de-Student a la serie que nosotros tenemos, ¿no? Y esta prueba nos va a decir en el periodo, digamos, dudoso y en el confiable, si estadísticamente es o no válida, ¿no? Bien. Lo que nos dice acá, por ejemplo, dice duda, esta prueba nos dirá si la media del periodo dudoso es, ¿no?, de significación o confianza en un alfa dado preestablecido. Este alfa es de 5%, lo que le estaba comentando. Y si regresamos al gráfico, lo que vamos a calcular es esta línea, ¿no? Estas, las medias. ¿Ya? Bien. Para hacer esa prueba de hipótesis con la t-de-Student, lo que vamos a hacer es seguir un procedimiento y se inicia con la formulación de la hipótesis, ¿no? Y en la formulación de la hipótesis, lo que nosotros hacemos es indicar, ¿no?, en qué medida son equivalentes las dos series, ¿no? La serie que nosotros planteamos con la de la t-de-Student. O sea, hay una comparación en ese aspecto. Me parece que, a ver cómo le podríamos... bueno, en el ejemplo creo que se podría ver un poco más claro esta situación. Bueno, continuamos. En la formulación de la hipótesis, lo que vamos a hacer es, dice, respecto a la homogeneidad de las medidas, lo que vamos a decir en la hipótesis es las medias muestrales de los datos correspondientes a los periodos dudoso y confiable son equivalentes estadísticamente al nivel de confianza de 100 menos alfa, siendo alfa
el 5%. Lo que se refiere es que digamos, el periodo dudoso y periodo confiable, si nos vamos a la gráfica, es cuál de estos periodos es el dudoso y cuál es el confiable. Entonces, nosotros tomamos, por ejemplo, este como base y lo comparamos con este. Y vemos si efectivamente al nivel de confianza del 95%, ¿no? Esta es confiable o tiene los datos confiables respecto a la otra. Si no lo es, tenemos la hipótesis alterna, donde nos dice que respecto a la homogeneidad de medias, las medias muestrales de los datos correspondientes a los periodos dudoso y confiable no son equivalentes, ¿ya? Al nivel de confianza dado. Ahora, estadísticamente, bueno, se representan con estas fórmulas, ¿no? Hipótesis igual a la media de una de las series es igual a la media de la otra serie. Entiéndase que esto es del dudoso y del confiable, de la serie dudosa y del confiable. Y la serie alterna, donde ya decimos que no son equivalentes, ¿ya? En ingeniería hidrológica, como les estaba comentando, la exigencia acerca del nivel de significación es del 5%, ¿ya? Bien. Luego lo que hacemos es determinar el T tabular, ¿no? Con los grados de libertad para los periodos analizados. Los grados de libertad son el número de datos que existe en nuestra serie. Por ejemplo, si hablamos de una serie de un año, digamos, ¿no? Y con datos mensuales, pues esa serie, los grados de libertad que tengan serán los 12 meses, no los 12 datos que existen. Pero si, digamos, la otra serie en un año tuviera 8 datos, pues esa serie tendría simplemente 8 grados de libertad. A eso se refiere con lo que son grados de libertad, ¿no? Donde N1 y N2 son los grados, número de datos de cada periodo. Y los grados de libertad totales se considera N más 1 más N más 2 menos 2. O sea, la suma de los datos de las dos series menos 2. Con el nivel de confianza de 95% y el número de grados de libertad se obtiene el valor de T, de tablas. Y este T de tablas se obtiene de lo que les estaba comentando, ¿no? De esa gráfica, de esa función de la T de estudio. Luego determinamos el T calculado, ¿no? Con esta fórmula, en función del SD, que es ya fórmulas establecidas para los cálculos estadísticos, ¿no? De ahí calculamos la varianza. Entiéndase como varianza esto, que es la desviación estándar al cuadrado. Esta es la varianza de uno, y esta es la varianza de la otra serie. El X1 es las medias. Simplemente son aplicaciones de fórmulas, ¿ya? Esto sí van a tener ustedes que repasarlo en su curso de estadística. Lo que yo les voy a presentar es un ejemplo. En esta parte del curso sería bueno que ustedes utilicen algún programa como el Excel, el QPRO, no lo sé, pero deberían utilizar esto, digamos, estructurar algunos cuadros para que ya vayan desarrollando algunos problemas que vamos a ir viendo y dejando. La mejor forma, como les he dicho, de estudiar es resolver un ejemplo para ver dónde está nuestro error y dónde estamos fallando. De igual forma, este tipo de cosas. Hay unos ejemplos que yo voy a presentar acá
Si bien es cierto, son ejemplos de libros, yo los he podido procesar en Excel, que es lo más simple, corriente, y he podido obtener los resultados que sí están en los cuadros. ¿Ya? Eso lo voy a presentar en lo que es la práctica, ¿ya? Y ahí lo van a entender mucho mejor el procedimiento. Bueno, como la estadística siempre es un poco complicada, sus fórmulas, aparentemente muy enredado, pero cuando uno lo desarrolla ya es un poco más simple, ¿no? Acá están los criterios de aceptación o rechazo de la hipótesis. El primer caso dice la prueba T es no significativa. Cuando no es no significativa, significa que nosotros no corregimos nuestros datos de nuestra serie, pero cuando la prueba ya es significativa, significa que nosotros en el periodo dudoso ya debemos eliminar el salto y corregir nuestros datos, ¿no? Bien, lo que les comentaba, esta es la zona de aceptación o de rechazo de la prueba. Ahí tenemos lo que les comentaba, el 2.5, 2.5, y ahí están los 5% donde nosotros trabajamos, ¿ya? Esto es con tendencia a la media. De ahí tenemos la consistencia en la varianza, que como les comentaba ayer, es la desviación estándar al cuadrado. Eh, con los mismos criterios de la tendencia a la media, calculamos los, los valores en la varianza. Y con el mismo procedimiento formulamos nuestra hipótesis, ¿no? En el periodo dudoso y confiable son equivalentes estadísticamente al nivel de confianza que nosotros establecemos. Pero ese valor de confianza, por lo general, para nosotros va a ser siempre el 5%. Si no se especifica, siempre va a ser el 5%. Cuando nosotros diseñamos, este, por ejemplo, alcantarillas de una categoría un poco inferior a la A o estructuras inferiores a la A, el nivel de significancia puede llegar hasta el 10%, pero normalmente nosotros trabajamos con el 5%. Pero ¿en qué casos esta significancia disminuye? Cuando, por ejemplo, las estructuras son ya de una cierta importancia. Háblese, por ejemplo, de ¿cómo se llama esta estructura? Los vertederos laterales de presas. ¿Alguien tiene conocimiento de qué es una estructura como la que acabo de mencionar? ¿Alguien me puede decir qué es el vertedero lateral de una presa y para qué sirve? La señorita Chávez, creo. Señorita Berta. Ingeniero, no, no podría decir, no, no recuerdo. A ver. Este nivel de confianza lo que nos da es la precisión que nosotros tenemos con nuestros datos, ¿no? Si son válidos, buenos, para poder calcular los valores de caudales, todo ese tipo de cosas. Yo tengo una represa. Esta es una represa. Y en este lado hay una pared empotrada en los cerros, y todo esto es agua. Y por acá está saliendo el río ya controlado, ¿no? Por acá llega el agua, se represa y va saliendo. Cuando nosotros calculamos esta represa, el vaso, lo que en realidad nosotros tenemos es el río y una pared acá, ¿no? Más o menos así. Una pared empotrada en el terreno.
esta es una represa, ¿no? Por lo general, pues, estas paredes cuando son de tierra llegan a los 60, 70 metros. Cuando es de concreto, sí ya llegan a mucho más, 200, 150 metros de altura. Eso significa que toda esta zona es agua, un gran tirante de agua. Entonces ahí calculan lo que va abajo, que son los sedimentos, ¿no? Y acá es agua. Estos, digamos, esta forma de calcular, de ver si nuestros datos son precisos, tiene una gran significación acá. ¿En qué sentido? Si yo tengo una serie de datos de precipitación, ¿no? Digamos, de lluvia, tengo que saber si esos datos que yo tengo de esa serie temporal son confiables o no para poder calcular el caudal que ingresa al vaso, ¿no? Y con ese caudal voy calculando las alturas a la que llega mi presa. Pero ¿qué pasa cuando la presa en una lluvia llega a una avenida y el agua llega de esta forma, ¿no? Llega media levantada, ¿no? Y llega al vaso y se estabiliza. Pero esta agua llega hasta cierto nivel en el que puede salir por encima de la presa. Y si sale por encima de la presa y esto es tierra, lo puede deteriorar. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo que se diseña es un vertedero lateral en la pared. Un vertedero lateral. Y ese vertedero lateral va a permitir de que se elimine el agua en exceso para que no suba más de la altura establecida. Entonces, si yo utilizo datos que están dudosos y utilizo un alfa, o sea, un nivel de confianza que sea mayor al 5%, estoy poniendo en riesgo una gran estructura, porque significa que este porcentaje de confianza me puede dar que este volumen Q que ingresa, ¿no? Y lleva un Q chiquito que hace que supere el muro, significa que este Q chiquito debo eliminarlo por el vertedero. Pero ¿cómo yo sé que este Q chiquito se va a eliminar por acá? Cuando tenga la certeza de que este Q ha sido calculado con un nivel de confianza muy ajustado, muy preciso. Por eso a este tipo de estructuras a veces se utiliza el 3%, el 2.5% para calcular este tipo de precipitaciones que afectan a este tipo de estructuras. Entonces, esto tiene mucha, digamos, influencia en la seguridad, en la supervivencia y en el funcionamiento de las estructuras. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Jóvenes, si ustedes no preguntan o se quedan callados, doy por entendido que todos lo están entendiendo. ¿Sí? Bien, continuemos entonces. Ingeniero, tengo una consulta. Sí, Esos aliviaderos o vertederos que le dice,
Pueden estar ubicados solamente en la parte del límite o en la parte inferior también de la represa, a los laterales. A ver, no entiendo muy bien tu pregunta. Yo O tengo acá sea, cuando la llega, presa. sí, sí, ¿Lo ves el dibujo? sí, sí, ingeniero. Ya. Acá está la presa, acá está la pantalla. ¿En dónde me dices los vertederos? Yo le entendí que los vertederos van al límite, donde llega su máximo caudal, ¿no? De la Claro, represa, a la sí, altura. sí. Esos vertederos pueden estar ubicados en la parte inferior En la de los pantalla. laterales. Ajá. O sea, si esta es la pantalla de la estructura, Ajá. estar ubicado acá, Sí, pero en los laterales, o aquí, como un desvío. aquí. Sería, ajá, en los No. laterales. ¿Por qué razón? Porque yo necesito que el agua que llegue se desvíe por acá, por gravedad, salga por acá, por la ventana. En realidad es una ventana, porque la ventanita el fondo de la ventana, va a ser el nivel máximo del agua que está llegando. Más arriba de esa no va a llegar, porque tiene que salir por ahí. ¿Me entiende? Ahora, eh, un vertedero lateral, su cálculo, que lo vamos a ver de repente, bueno, ustedes ya seguramente lo han visto en mecánica de fluidos, esta parte de vertederos se lo ve en el último capítulo de mecánica de fluidos 2, ¿no? Lo que son vertederos, lo que son colchones de amortiguamiento, lo que son esquís. Pero esto cumple una función más o menos de seguridad de la presa, ¿no? Y el cálculo es muy, digamos, tiene que ser un cálculo muy preciso. Digamos, si yo tengo este nivel de agua, yo no debo sobrepasar ese nivel de agua. Pero en una avenida, o sea, cuando el agua viene de una lluvia, esto viene con un tirante mayor al del nivel máximo de agua. Entonces, ese golpe de agua yo debo botarlo por la ventanita. Por eso no puede ir al fondo. Tiene que ser al nivel máximo del agua. Ahora, esto de acá yo ya lo desvío, lo entrego nuevamente al río, pero ya con otras estructuras, ¿no? Que puede ser una rápida, puede ser un salto de esquí, puede ser, hay un montón de estructuras para descargar esa agua. Pero el diseño mismo de la ventana se hace con los caudales que yo lo calculo con cierto nivel de confianza, ¿no? Y tiene que ser muy, muy preciso, porque si digamos, yo lo calculo para 20 metros cúbicos por segundo, y como yo lo hice con un nivel de confianza del 15%, ya no llega ese volumen, sino llega a 10 más. Eso significaría que esa ventana no va a poder descargarlo. Y al no poder descargarlo, puede el agua sobrepasar encima de la presa y empezar a causar deterioro. Más si la presa es de tierra, ¿no? Bueno, en el concreto de repente habrá unos daños, pero si la presa es de tierra, puede ya haber una socavación, puede haber tubificación y todo eso y puede romperse la presa, ¿no? Entonces son cosas que uno tiene que tenerlo muy, muy, muy precisas, muy en cuenta. ¿Ya? Bien. Esto de acá me imagino que en estructuras hidráulicas ya lo van a ver con más calma, con más precisión. Bueno, siguiendo el mismo procedimiento que con la media,
se calcula lo que es la consistencia en la varianza. Igual, formulamos nuestra hipótesis con el nivel de confianza que ya está establecida y nuevamente lo hacemos, pero ya no con digamos, con la T de Student, sino lo hacemos con la F de Fisher, ¿no? Que es otra prueba estadística, es igual, es un cuadrito donde vienen datos de igual forma, ¿no? Lo calculamos la desviación estándar, calculamos las medias, y hay unas fórmulas que nos dan acá para poder determinar si es o no consistente nuestra serie, ¿no? Luego determinamos el F tabular con los grados de libertad, que es igualito el número de datos que tiene la serie, ¿no? En el numerador, en el denominador, acá ya es una división, si lo ven aquí en las fórmulas, ¿no? Aquí está. Luego hacemos el cálculo del F calculado, que son simplemente aplicaciones de fórmulas, y igualmente con los criterios de aceptación o rechazo de las hipótesis. ¿Ya? Ahora, en este cálculo se presenta como en el anterior, no hay dos posibilidades, que sea no significativa o que sea significativa. Si es no significativa, pues simplemente no corregimos nuestros datos, pero si es significativa, sí lo corregimos, ¿no? Y eliminamos los saltos, ¿ya? La gráfica de la F de Fisher es de esta forma, ¿no? Y el nivel de confianza, acá está el 95% en el extremo izquierdo, y el 5% está a la derecha. Esta es una gráfica de una sola rama. En algunos libros lo van a encontrar como, creo que le llaman cola, ¿no? Lo van a encontrar con la T de Student de una cola o T de Student de dos colas. Eso es lo que también quiero comentarles. Acá van a encontrar dos tipos de gráficas en la T de Student. Una que dice con una cola y otra que dice con dos colas. La que nosotros utilizamos es con la de dos colas, no con la de una, ¿ya? Con la de dos. En la de una van a ver acá que dice 5% o 10% lo que nosotros utilicemos. Y la forma de cálculo también es diferente, ¿ya? Otra posibilidad de calcular esto es, a ver, en el Excel hay una función donde activa todas estas distribuciones de funciones y bueno, sale el cálculo. Lo ideal sería que ustedes lo hagan con tablas la primera vez para que al menos sepan cómo se utiliza esa tabla y qué valores son los que responden, qué valores son los que salen para poder calcular. Yo siempre les voy a insistir en eso, no hagan ustedes las cosas a mano, que el programa ya lo pueden aprender después. Bien. Esto de acá es un flujograma en el análisis de saltos, ¿no? Cómo se calculan los saltos y cómo se analizan, ¿ya? La muestra que nos dan, lo identificamos con los criterios básicos que tenemos, la información de campo, hacemos un análisis gráfico y un análisis doble masa. El análisis gráfico ya lo hemos visto, lo dibujamos nuestros datos y vemos el desfase que existe. En el análisis doble masa buscamos tres o las estaciones que existan y comparamos con las nuestras. En estos dos casos separamos los periodos dudosos de los confiables, los puntos donde hay saltos, ¿no? Evaluamos y cuantificamos los saltos haciendo un análisis estadístico. El saltos en la media lo hacemos con la prueba T de Student y el salto en la varianza con la prueba de F de Fisher.
Estas son dos pruebas estadísticas que se les aplica la misma muestra, ¿no? Luego de las pruebas vemos si son significativas o no. Al ser significativas, tenemos que hacer la corrección. Pero si no son significativas, significa que nuestros datos están bien, a pesar de que puedan presentar algún, la curva masa pueda presentar algún quiebre, ¿no? O el gráfico pueda presentar alguna pequeña variación, un pequeño desfase. Pero si nuestras pruebas nos dice que no es significativa, pues simplemente se siguen con los datos, ¿no? Pero si yo hago la prueba de TED-Student y me dice que no es significativa, hago la prueba de Fisher y me dice que sí es significativa, significa que sí debo hacer la corrección. Para no hacer la corrección, las dos deben ser no significativas. Eso hay que tenerlo presente. Y por los cálculos, no se preocupen que eso es ya secuencial, ¿ya? Lo que hay que entender es simplemente lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es este flujograma. Ver, hago el análisis gráfico y el análisis doble masa, ¿no? Separo los periodos del dudoso del confiable, veo dónde están los saltos y comienzo a hacer los análisis. Le aplico la TED-Student y la de Fisher y listo. Veo si eso no es significativo y listo. Y veo que mi información sea consistente. Bien. Para ejecutar la eliminación de saltos, ahorita ya identificamos el salto. Ya sabemos que ahí hay un salto. Ahora lo que tenemos que hacer es la eliminación. Ya lo cuantificamos, ya lo identificamos. Ahora lo que tenemos que hacer es la eliminación de ese salto, ¿no? Dice, si las pruebas T y F resultaron no significativas al 95% de confianza, la muestra es consistente y no se corrige la información, lo que les estaba comentando. Aun cuando en el análisis de doble masa se observen pequeños quiebres, lo que indica es que esos quiebres no son importantes. Pero si T y o F resultaron significativas o altamente significativas, la muestra es inconsistente y debe corregirse. Hay que entender bien este término. El IO, ¿no? El IO lo que me está diciendo es o uno o lo otro, o ambos, ¿ya? Eso hay que entenderlo. Es decir, si una falla, necesariamente tengo que corregir. Para no corregir mis datos, las dos tienen que ser no significativas, ¿ya? Bueno, se corrige la información y la metodología que se sigue es la que está descrita a continuación. Si el periodo 1 dice es dudoso y el periodo 2 es confiable, ¿no? El XY, que es los datos a corregir, y el XY final acá, el XY' ya es el dato corregido. Entonces, lo que se hace es aplicar simplemente estas fórmulas, donde S es la varianza. Ustedes ya saben cuál es la varianza, ¿no es cierto? La desviación estándar. Y X rayita es la media. Limitaciones de las pruebas estadísticas y bondad de la información corregida. Dice que son aplicables solo la T y F, las pruebas T y F solo son aplicables a muestras con distribución normal. Pero las series temporales hidrológicas no tienen distribución normal. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos también, apliquemos las funciones de Gamble, las funciones de Pearson 3, ¿no? Las series hidrológicas de precipitación, caudales, no se ajustan a una normal. Pero, bueno, tienen una tendencia a eso, tienen una tendencia a la T y a la F de Fisher y la de TED-Student. Por eso se los aplica. Pero básicamente no se ajustan a una distribución normal. Bien,
Las distribuciones T y F solo son aplicables, dice, creo que esta diapositiva ya la hemos visto, ¿no? En la aplicación de análisis de saltos, dice, se debe analizar la consistencia de la información de las descargas medias mensuales registradas en la estación hidrométrica. Esto ya es el ejemplo que yo les estoy presentando. A ver, ¿cuántos de ustedes recuerda estadística? ¿Quién ha visto en estadística la T de Student y la F de Fisher? Esas dos funciones. Señorita Dana. Pero tienen conocimiento de cómo es el tratamiento de la información, ¿verdad? Bien. ¿A qué quiero llegar yo? No es cosa del otro mundo, no revisen, digamos, si se van a la estadística como estadística, se van a confundir un poco. Lo que vamos a hacer es simplemente apliquen y revisen lo que está aquí. Utilicen las formulitas que están aquí, como está. Por eso es que me he tomado la paciencia de transcribir todo acá, para que ustedes apliquen directamente los datos, ¿ya? Arman sus cuadritos en Excel, como estudiar, y aplican las formulitas tal y como están, identificando quién es el S1, quién es el S2. En el problemita se ve, en el problema, cuál es el S1, cuál es el S2, ¿ya? Entonces, y aplican esto. Pero si ustedes quieren estudiarlo a la TD Student y a la Fisher como función, les digo que los va a confundir un poquito, a menos que, bueno, sepan algo más de estadística, un poco más de lo que se requiere acá, ¿ya? Entonces, esto es el ejemplo que les estoy poniendo en el análisis. Dice, se desea analizar la consistencia de la información de las descargas medias mensuales. Cuando hablamos de descargas, ya saben que estamos hablando de caudales. Y dice mensuales registradas en la estación hidrométrica A, correspondientes a un determinado río. Dicho registro tiene una longitud de 29 años. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Ya sabemos, 29. Años de información incompleta, ahí está lo que les digo, del 53 al 81, y se presenta en el cuadro 3. Por esta información de campo y comparación de hidrogramas históricos, se seleccionan 4 estaciones índice, que guardan similitud con la estación en estudio. Ya nos dicen que han buscado 4 estaciones y que son similares a la que nosotros estamos estudiando. Los volúmenes promedios acumulados de estas estaciones se presentan en el cuadro 5, correspondientes a un periodo continuo de 8 años. ¿Ya? Este de acá es el cuadro 3, donde nos dicen que son el registro de descargas. Ahí está. ¿Lo ven? Estos son los datos que faltan. Esto, lo que yo les sugiero es, con este problema, llévenlo al Excel, descárguenlo todo esto, transcriban y comiencen a trabajarlo. Y ahí van a ver cómo es de simple la aplicación de la estadística. Si ustedes, como les repito, quieren verlo como estadística, va a ser un poco complicado esa situación. Y acá tenemos ya lo que son los volúmenes acumulados de las estaciones índice, o sea, de las 5 estaciones que nos están, 4 estaciones que nos están diciendo. Tenemos el volumen parcial acumulado de nuestra estación para el periodo que nos están indicando. Y comenzamos en el segundo paso, ya aplicamos, dice, con el periodo acumulado de las estaciones índice y el acumulado de estación A, se construye la curva de doble masa mostrada en la figura siguiente, que esta es la curva masa.
ingresan los datos y les va a dar esta curva, ¿no? En el periodo, en el tercer paso, en el periodo del 53-55, el comportamiento de la muestra es bueno, pero se observa un quiebre a partir del 55 y luego en el periodo del 57 al 59 con comportamiento similar, lo cual se deduce y dice que el periodo dudoso es el 56. Y acá lo tenemos, ¿ya? Esta es nuestra curva masa y acá están los años. Acá tenemos un quiebre, acá hay otro quiebre y ahí tenemos los periodos dudosos. Luego tenemos las características muestrales y las pruebas y los cálculos de las pruebas de consistencia. Estos son las fórmulas que se utilizan para las pruebas. Tenemos los valores ya corregidos y, bueno, el final. Les voy a pasar un Excel de un problema que he estado resolviendo para que ustedes lo vayan viendo también. Pero lo ideal sería que ustedes traten de resolver este problema, que lo tienen ahí con respuestas y todo. Si se presenta alguna duda, consulten, pregunten, ¿ya? Para poder ver y conversar sobre esta situación. Si bien es cierto, a partir de acá ya la cosa se torna un poco más complicadita en el sentido de que entra mucho, digamos, estadística, pero también ya les recomiendo que deben repasar un poco más esta situación, ¿ya? No es complicado, simplemente hay que tener claro el concepto y el procedimiento que yo siempre les voy a presentar en las diapositivas, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, tengo una consulta, pero es con de los temas anteriores acerca del trabajo. ¿Ya? Recién me acordé. A ver, Tengo, un ratito, Gino. Todo esto ya está claro, al menos para que ya puedan empezar a desarrollar este problema. Ingeniero, comentó que este tema de las estadísticas entrará en la práctica, en la primera práctica el jueves. No, en la primera no. Esto va a entrar ya en el examen parcial, entra esto. Ah, ya. Gracias, ingeniero. Ya. Sí. Bueno, vamos a conversar ahorita, ya falta poco tiempo. Vamos a conversar para su trabajo si tienen alguna inquietud. Díganme. ya, ingeniero, le estaba diciendo, mira, en la red hidrográfica tengo un caudal que se divide y luego se vuelve a unir. A ver, no es caudal. Tienes un Ah, río o un ah, arroyo. Creo que les ya, dije que ya, deben hablar con propiedad. Piensen antes de hablar. ya, tengo un río, ingeniero, y bueno, se divide, bueno, hasta tres he visto, en tres partes se divide y luego se vuelve a unir. Ya, mi pregunta es, en el tramo donde el río se divide y vuelve a unirse, ¿hay algún afluente que entra a alguno de los brazos? No, ninguno, ingeniero. Entonces considéralo como uno. Ya, La porque razón es simple, Gino. ¿Por qué te digo que lo consideres uno? A ver, ¿por qué crees tú que debes considerarlo uno? porque porque viene de la matriz, ¿no? Y Pero ¿por sigue, qué uno si se dividieron? bueno, sigue manteniendo no sé, el flujo de agua y luego El se flujo de vuelven a agua es unir. en todo el sentido. Flujo es movimiento. ¿Qué es lo que mantiene Gino? ¿Qué es lo que no varía en ese flujo? Ingeniero, no sé, se dividiría los caudales, ¿no? Y luego se vuelven a unir. A ver, Eso es lo Gino. que yo pienso. Cuando yo te pregunto del flujo es para que tú me digas lo que acabas de decir.
tienes que hablar con propiedad, tenemos que hablar con propiedad. Lo que sucede es que el caudal que llega a la bifurcación, o sea, a la división de los brazos, es un caudal Q. Y al dividirse, yo puedo tomarlo como Q medios y Q medios. Y ese Q medios se junta a la salida y forman el Q. ¿Por qué razón lo puedo considerar como 1? Porque en el lapso de la división no existe aporte a ninguno de los brazos. Porque si existiera aporte a uno de los brazos, ya no sería Q medios, ¿cierto? A ver, si tú lo ves la pizarra, Gino, te voy a mostrar esto, mira. Sí, sí. Este es el río y se divide y nuevamente se junta, ¿cierto? Así es tu río. A lo que Sí. yo te digo es que esto de acá baja un caudal Q. Y por acá nuevamente sale un caudal Q. Pero yo puedo considerar que acá se divide igual de repente, ¿no? Un Q medios. Y acá igualito, Q medios. Entonces, yo puedo considerar que esto simplemente es un brazo, uno solo, no lo divido, es uno solo. ¿Por qué razón? Porque no existe ningún aporte, no hay ningún Q que entre por el lateral. Si entrara un Q3, ya sería diferente. Este sí ya debería considerarlo un río o alguna cosa ya, variaría, porque el caudal que va por acá ya es diferente al que se va por el otro rama. ¿No ves ahí un aporte? Pero como no hay aporte, los dos brazos forman uno. Listo, asunto arreglado. Y, ingeniero, y si tengo uno de la ramificación se une con otro, pero de ahí se vuelve a unir con el anterior. Ahí sí ya tienes que hacer un análisis más completo, Gino. Eh, me traía la duda el número de orden. Ahí está el asunto, por eso te digo, si la figura es como esta, el número de orden sigue siendo el mismo para arriba y para abajo porque no hay aporte. ¿Lo ves? No hay aporte. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un río acá? ¿Qué pasaría si acá es un caudal 1 igual a 10, por ejemplo, que está entrando? Y por acá hay un caudal 2 que es 30. ¿Es diferente o no? Ahora el río principal ya no es por acá, el río principal es por el que está aportando lateralmente a uno de los brazos. ¿Me dejo entender, Gino? Sí, sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces eso ya tienes que hacer un análisis mucho mejor. De repente donde el afluente lateral no es cortito, es de repente largo. Entonces ahí sí tendrías que hacer un análisis mucho mejor. ¿Este río que tú Bien. tienes de qué zona es? ¿Selva? Ah, sí, en la selva normalmente he visto que se da así. Ah, qué Sí. bien, qué gusto. Está bien, o sea, es otra realidad. Ya estás viendo los problemas que se presenten. Esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta más sobre su trabajo? Ingeniero, Sí. soy Franklin. Del mismo problema, solo a modo de consulta, ¿qué tanto influiría la infiltración ahí para el caudal? A ver, ¿recuerdan ustedes cuando vimos la, la primera parte de lo que era Cuenca y vimos una ecuación de un balance hidrológico, donde Ay, ay, decíamos que el único aporte es la precipitación
¿sí? El almacenamiento en el río, el almacenamiento en el subsuelo y lo que salía. ¿Recuerdan? Sí, sí, sí recuerdo. Ya. Esa infiltración que existe viene a la recarga digamos, de la napa freática, viene a recargar los acuíferos y no es pérdida. Si tú me preguntas qué influencia tiene la infiltración en el río, ese es algo ya muy, digamos, subjetivo en el sentido de que nosotros solo evaluamos lo que es la escorrentía y el flujo en el río, la escorrentía que llega y lo que el río está trasladando. Ahora, si ese río pasa se supone por terrenos impermeables o terrenos arenosos o terrenos muy permeables, eso ya ya lo analizarás tú en algún momento que se requiera, pero aquí no tendría ninguna influencia. Eso ya es otro, digamos, otro problemita, entre comillas, que se nos presentaría, pero no es influyente acá en nuestro análisis como río. Entiendo, entiendo. A ver, ¿te acuerdas cuando hablamos de cuencas y dijimos las endorreicas y las exorreicas? ¿Cómo se llamaba la cuenca que el agua se profundizaba y se vaporizaba? Endorreicas me parece, ¿no? Eh, Axorreicas, creo. Entonces, ahí sí sería importante, porque todo el flujo del río se desaparece por evaporación y infiltración. Pero en este tipo de cuencas no sucede eso, ¿ya? Ahora, los parámetros de filtración, infiltración que se den, más que todo infiltración, ¿no? Porque filtración ya es otra cosa. Se estudia ya mucho en mecánica de suelos, lo que es flujo en medios porosos. Ya ese es otro tema donde vemos ya la permeabilidad del suelo, si el flujo es horizontal, si el flujo es vertical, y ahí ya determinamos que si el coeficiente de permeabilidad horizontal es mayor al vertical y todo ese tipo de cositas, ¿no? Pero eso ya se estudia en mecánica de suelos, ya en lo que es flujo en medios porosos, ¿ya? Lo que acá estudiamos básicamente es el agua, ¿no? El flujo del agua en la parte superficial de la Tierra. Y ya en lo que es hidrogeología ya es otra cosa, ¿no? Lo que se estudia ya el agua subterránea. Pero eso ya es otro tema. ¿Alguna otra pregunta? A ver, jóvenes, sobre su trabajo, aquí hay unas fechas por ejemplo, el grupo 4. ¿Quiénes son los del grupo 4? Presente, ingeniero. ¿Cómo va tu avance? Ingeniero, estoy delimitando. ¿Ustedes Yo cuándo también entregan? están los... El día lunes, me parece. El día viernes, ingeniero. Viernes, ¿no? Ya. El jueves 9. Jueves 9. Está así, está en el plan. ¿Cómo? El día jueves hemos presentado, ingeniero. Sí, eso es lo que he visto. Estoy viendo que han presentado el jueves 9, pero ¿ustedes cuándo entregan? El día lunes, ingeniero. Bueno, van a tener que apurarse, ¿no? Tienen que apurarse. Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, una última pregunta por parte mía. Em, Tengo una red hidrográfica, ya, pero pasa por un lago. Ya. Ya. No creo que ¿Qué? sea un lago, debe ser alguna
¿Qué dimensiones tiene el lago? Mm, a ver, 5 kilómetros cuadrados, creo. No recuerdo en sí, este ingeniero, pero ¿De qué área es es tu un, cuenca? es una cuenca de la sierra que vi. Y bueno, a modo de pregunta, pues, le estoy haciendo esa consulta. A ver, Mm. ¿qué es lo que pasaría con el lago? Ajá, o sea, Se supone que, a ver, yo te pregunto una cosa, ¿tu laguna tiene entrada y salida? bueno, porque es laguna, claro, sí, cuando crece, tiene salida, ¿no? Por eso, revisa bien tu plano. Si existe un río que llega a la laguna con una cota mayor a la laguna, esa es la entrada. Ujú. Pero si hay algún río que nace en la laguna y tiene una cota menor que la laguna, esa es la salida. Esa es la ¿Entiendes? salida. Y Sí, al ser una no, de sí. salida, ya no es una cuenca cerrada, es simplemente considérala como si fuera una detención de agua temporal que se ha dado. Ya. No es que verifique ese por imágenes satelitales, ingeniero. Y bueno, ahí aparece que hay o sea, le consideran una red hidrográfica, pero solamente cuando crece el caudal. Cuando aumenta el nivel del agua, Ajá, aumenta el nivel del agua. entonces es una red cerrada, pero si tiene una salida, significa que sí, sí fluye el agua, no es tan cerrada como digamos. Existe una salida, debe haber un cauce de salida. Y considéralo como una parte del río, no lo consideres como laguna. Ah, ya. Eso sería mi duda, ingeniero. Sí. Muchas El asunto es que, digamos, ¿no? Si por A o B motivos de la vida te toca trabajar y hacer un proyecto en esa laguna, significa que la misma laguna ya tiene un control de niveles máximos. ¿Cuál es, Gino? así como estabas hablando de la represa, o sea, sí. Exactamente, exactamente, Gino. A eso quería que me respondas. La laguna es como la represa y lo que sale por el río cuando crece es el vertedero de demasías que se llaman. Así funciona, para que la laguna no se deteriore. Así funciona. Igualito como te explicaba ahí del vertedero está funcionando esa laguna. Ya, ingeniero. Y ingeniero, entonces, como eso es por temporadas, este, entonces al momento de que se le hace el análisis se le considera la parte seca también como si fuera parte de la red. Claro, tienes que considerarlo porque si lees tú la definición de la red, dice este, redes con agua y redes con agua temporal, no las efímeras, o sea, las que se secan casi todo el año, no, sino las que cada cierto periodo también conducen agua, también se consideran en el cálculo. Ingeniero, otra pregunta, por decir, cuando generan el desvío de una red para Riego. ajá, para riego, normalmente se ve en la costa, ¿no? He visto No esos proyectos. necesariamente, en la sierra es muy común desviar los ríos de un lado a otro por los distritos de riego, todo eso. O sea, el agua, ustedes que viven aquí en la selva, el agua en la sierra es un bien muy, muy preciado, porque así como allá, acá hay el plátano, el pescado, que es el pan de cada día, en la sierra no, en la sierra es el trigo, la harina, el maíz. Y esas plantaciones necesitan agua para crecer.
Y por lo general, el agua en la sierra es muy escasa. Entonces, en los distritos de riego el agua te dan por horas, ¿no? Tenemos, digamos, 30, 40 personas con sus terrenos a lo largo de un canal y ellos van recibiendo por horas y en orden. Entonces, esa agua pues es muy, muy escasa. Si no lo aprovechas, no produces. No es como acá en la selva que tienes agua por todo lado. Entonces allá cualquier gota de agua que va por el río lo desvían a sus canales. Por eso un estudio de algún proyecto de riego en la sierra es un estudio que debe ser muy compatibilizado con la comunidad, con la sociedad. No puedes ir y decir, yo voy a desviar esto. Es muy, muy complicado. Proyectos mineros grandes, Tía María, la Newmont en Cerro Corona, todo eso en Cajamarca, Tía María en el sur, proyectos mineros grandes que afectan zonas de agua. Y esas zonas de agua que afectan es por contaminación y por desvío. Y han sido paralizadas a pesar de que son millonarios los proyectos. ¿Ya? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta más? Bien, voy a llamar lista, ¿ya? Ángelo Rosales.